Imagínense que usted es una persona, 40, 50 años, y se instaura en su organismo la enfermedad endocrina que es la diabetes. Usted no puede regular la concentración de glucosa que tiene en sangre. Entonces, para eso necesita tomar medicamentos o inyectarse un producto sintético que se llama insulina, porque el órgano principal productor de la insulina, su páncreas, no funciona. Y usted sabe, dentro de las pautas dentro de las pautas de vida que usted tiene porque se ha diagnosticado esa enfermedad llamada diabetes, a partir, imagínense, de los 40 años, es mantener un peso estable y un plan alimentario ordenado, sin transgresiones. Es re académico, ¿no? Y usted el sábado y domingo derrapó. Técnicamente, usted provocó una transgresión alimentaria. Y entonces el lunes se presenta, o el domingo de la noche, porque tiene sintomatología, cefalea, sudoración, astenia, dinamia, cansancio, vómitos, diarrea, y tiene una glucemia de 600, cuando el valor normal es de 70 a 110, y si usted ya es diabética con medicación y esa medicación está ordenada, no debiera superar los 140 miligramos por ciento. En valores basales, a las 7 de la mañana, después de 8 horas de sueño, 8 a 10 horas de ayuno. Eso es un estrés biológico, es un estrés orgánico. Cada una de sus células sufre el estrés de tener una glucemia de 600 miligramos por ciento cuando el corte en usted, que es diabética, es 140 y le provoca sintomatología y usted sufre un estrés, un tipo de estrés orgánico, ¿se entiende? Sí, sí, se entiende. Usted tiene, termino con esto para otra pregunta, usted tiene un estrés porque el sábado a la noche salió, digamos, a bailar, salió a juntarse con sus amigos, con sus amigas, y se tomó 2 litros de alcohol. Claro. X, usted no es diabética, no es, pero eso le provoca un estrés, una alteración de su conciencia, que primero genera una excitación y que después genera una depresión, una incontinencia verbal, ¿no? Que al principio es gracioso y después se vuelve, digamos, contenible, disminución de los reflejos, disminución de la palabra, alteraciones, digamos, sin duda, del sistema nervioso central, del aparato digestivo, de la irritación del aparato digestivo después de la ingesta de 2 litros de alcohol. Usted sufre un estrés, también orgánico. Los ejemplos que yo había dado anteriores, termino con esto, tienen que ver con la condición social o con la condición sociosanitaria en la cual usted ha venido desarrollándose a lo largo de su vida. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? ¿De este tema o de otro que haya quedado poco claro? Aprovechen. ¿Puedo hacer una consulta que tiene más que ver con embriología? Sí, cómo no. Es sobre la implantación. En el momento de la implantación, el endometrio toma el nombre de decidua, ¿no? Correcto. Y esta en base al lugar en el que va ocupando el blastocito, se la denomina decidua basal, capsular o parietal. Sí. Eso corresponde, en base va pasando el tiempo, que va cambiando los nombres, o es en el momento en el que se implanta, toma el nombre que le corresponde. En el momento que se implanta, digamos, en realidad se sectoriza todo lo que aparezca en la literatura y en la anatomía, en este caso en la anatomía del desarrollo, como parietal sería la capa más externa. Ajá. ¿Entiendes? Lo decidual tiene que ver con el sitio, digamos, de
implantación, ese recorrido que va a ser entre la trompa y el descenso de la trompa hasta buscar esta capa interna del útero que es el endometrio. Pero todo lo que usted, digamos, vaya encontrando con el adjetivo parietal, tiene que ver con lo externo, con lo más externo en relación a esa estructura. Ajá. Perfecto. Obviamente que eso después, la implantación es el proceso y después eso empieza a crecer, ¿se entiende? Y aparece rápidamente la formación de otra gran, digamos, decidua, digamos, incluso como órgano, que es la placenta. Claro. ¿Se entiende? Pero digo, hay una previa, hay todo un escenario de acomodación. Claro, esa implantación produce un sangrado también. Pues. Exactamente, y digo, hay una adecuación de la anatomía del desarrollo. Su útero va a crecer 24 veces en esas 38 semanas. Usted quizás recuerde cuánto mide un útero, 6 por 4 por 4, bueno, va a aumentar 24 meses en 38 a 40 semanas. Hay toda una adecuación endocrina, de sus hormonas, básicamente de los estrógenos, la progesterona, de la folícula estimulante, de la luteinizante. Ese escenario de implantación rápidamente, en la conformación de ese blastocito, al 7º día de vida de ese blastocito va a secretar la primera hormona que empieza a generarse, que es la gonadotrofina coriónica, y que usted en la 4ª semana de no haber llegado la menstruación va a comprar un dispositivo en la farmacia, dispositivo, digamos, molecular, va a colocar 1 o 2 gotas de orina y esas 2 gotas de orina van a reaccionar y le va a dar 2 tiras. ¿A qué reacciona ese dispositivo marca conocida, popular, EVA-TEST o test de embarazo? A la gonadotrofina coriónica. Lo que usted mide en ese test de embarazo es la gonadotrofina coriónica, que esa estructura empezó a secretar el 7º día de vida. Y esa hormona aumenta con los días. Exactamente. A gran Esa velocidad, hormona, el primer a tiempo. gran velocidad, exactamente. Bueno, Es lo que muchas usted, gracias. si usted va a la guardia, imagínense, dice, mire, me parece, pide la consulta, me parece, ¿de cuántas semanas es el me parece? De 6 semanas, correcto. Bueno, vamos a pedir una muestra de sangre, vamos a hacer una prueba de embarazo, su unidad beta. Si es de guardia va a ser cualitativa, positivo o negativo. Si es por laboratorio, va a llegar a la mañana, sacan sangre, va a ser cualitativa, positivo o negativo, y cuantitativa. Ahí está la respuesta a lo que dice Evelyn. ¿Sí? Si tiene más de 1.5, es positivo hasta que se demuestre lo contrario. Pues usted tendrá que ver dónde fue esa implantación. Entonces, quiere ver si la implantación es intraútero o puede ser extraútero. No me quiero meter en ese tema porque no tiene que ver, pero digo, empieza, si da 1.5 o más, es positivo hasta que se demuestre lo contrario. Bien. Perfecto, muchísimas gracias. No, por favor. ¿Otra pregunta? No sé si yo le puedo preguntar por el endocrino, porque todavía no lo vimos. Sí. Pero tengo una duda, porque arranqué a Pregunte. hacer la guía Pregunte. y hay una pregunta que dice, ¿qué 3 mecanismos regulan la secreción hormonal? ¿Me está hablando de órganos o de qué me está hablando? O sea, No. en mecanismo. Muy bien, muy bien. Es buena la pregunta porque desencadena. Le está hablando del sistema endocrino. No le está hablando de un órgano en particular. No le está hablando. A pesar de que cuando usted lea cuáles son los mecanismos que regulan la acción hormonal, va a tener un eje hipotálamo, diencéfalo, ¿sí? Hipófisis. Hipotálamo, hipófisis. También en la zona del encéfalo. El hipotálamo es un núcleo duro, núcleo gris, en la zona del diencéfalo, y la hipófisis es una glándula en el piso del diencéfalo. ¿Sí? Va a tener que ir y buscar una imagen que le muestre un corte sagital de cerebro y tronco encefálico, y le va a aparecer en ese corte sagital. El corte sagital divide cualquier estructura, mitad derecha, mitad izquierda,
le va a aparecer la zona del diencéfalo, el hipotálamo y la glándula hipófisis. Ese es un mecanismo de regulación. Por lo menos son las estructuras anatómicas que van a intervenir en la regulación de ese sistema endocrino. La otra va a tener que ver en qué homeostasis tiene usted o no. Y qué eventos pudieran aparecer en relación a la concentración basal de una hormona. Las hormonas que nosotros manejamos son en pequeñísimas concentraciones. Y si hay alteraciones sintomatológicas. Pero digo, no vamos a lo patológico, vamos a lo básico. ¿Cuáles son esos mecanismos? Uno de los mecanismos es cómo está ese eje hipotálamo-hipófisis o hipotálamo-hipofisario. Y después empezar a revisar si cada una de esas cuestiones. Si ese eje hipotálamo-hipofisario funciona bien, en sangre voy a tener circulando hormonas X, la hormona A, B, C, D, F, G, la que fuera. Y también tiene que ver la regulación del sistema endocrino, y termino con esto, en dónde se produce, dónde se sintetiza, dónde se libera, dónde se almacena y dónde se desecha. Perfecto. Gracias. De eso hablo cuando hablo del sistema endocrino. Después hablo de un órgano en particular que produce la hormona X. Claro, como acá preguntaba qué 3 mecanismos, digo, Por ¿cuáles eso. son los 3 mecanismos? Exactamente. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas que tengan del trabajo? Bueno, profe, si no hay más preguntas. Muchas gracias por haberse conectado. Recuerden que estos teóricos no son obligatorios. Ahora, en las próximas 48 horas se sube al campus. Hagan la guía, lean los casos clínicos. Y no mucho más. Nos encontramos el miércoles a las 20:30 otra vez. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.